todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a la lectura de nuestro alimento diario, serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: Seguir el Espíritu para concluir la obra de Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana: Cristo se entregó para librarnos del presente siglo malo. Día martes: leer con oración. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 25. Repetimos: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Amén. Título del día: ¿Cómo Dios preservó la verdad del Evangelio? La iglesia en Jerusalén comenzó como una iglesia modelo para todos nosotros. Sin embargo, este patrón termina en el capítulo 15 de Hechos. En el capítulo 21 vemos a Jacobo diciendo que había decenas de millares de judíos que habían creído en el Señor Jesús, y todos eran celosos por la ley, es decir, practicantes de la ley. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Versículo 20. Eran cristianos, creían en Jesús, pero continuaban practicando la ley. Este es el tema abordado en Gálatas. Si Dios no hubiera preparado a Pablo, desde su impactante conversión hasta su viaje a Antioquía con Bernabé, donde permanecieron sirviendo al Señor durante un año, hasta que el Espíritu Santo los envió a su primer viaje misionero, la verdad del Evangelio no se habría preservado. No tendríamos acceso a la economía de Dios, a su plan de salvación y a todo lo que disfrutamos hoy. Gracias a la soberanía de Dios, al preparar a Pablo, esto no fue borrado. Pablo fue apartado y preparado por Dios para completar la revelación de su palabra, que incluye la verdad del Evangelio. Colosenses capítulo 1, versículo 25. Si el Señor no hubiera preparado a Pablo y lo hubiera enviado al mundo gentil para predicar el Evangelio y escribir las revelaciones que había recibido de Dios, la verdad del Evangelio probablemente habría desaparecido junto con la iglesia en Jerusalén. Aunque el comienzo de la iglesia en Jerusalén fue maravilloso, su segunda etapa fue desastrosa. Lo que estamos hablando es muy importante. Si no se hubiera escrito la carta a los Gálatas, no tendríamos claridad sobre qué practicar, la ley o el verdadero evangelio. Tenemos esta claridad gracias a los escritos de Pablo, especialmente la carta escrita a los Gálatas. Veamos ahora el contexto de la carta de Pablo a los Gálatas. Los destinatarios de la carta eran las iglesias de Galacia que él y Bernabé habían levantado en su primer viaje misionero. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 1 versículos 1 al 3. Ellos navegaron de Antioquía a Chipre y de Chipre a la región de Galacia. Fueron primero a Antioquía de Pisidia, que es otra provincia, y de allí a Iconio, Listra y Derbe. Estas son las tres ciudades principales de Galacia, que fueron visitadas nuevamente por Pablo y Silas en su segundo viaje misionero. Hechos, capítulo 15, versículos 36 al 41. Entre el primer y el segundo viaje misionero de Pablo tuvo lugar el encuentro descrito en el capítulo 15 de Hechos. El tema de esta reunión se aclara en este versículo. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Capítulo 15, versículo 1. Del contenido de la carta a los Gálatas
se desprende que lo que ocurría en Jerusalén, es decir, la influencia de las prácticas judías, había llegado no solo a Antioquía, sino también por su proximidad a Galacia. Las iglesias en Galacia fueron levantadas por Pablo en su primer viaje misionero, que tuvo lugar entre los años 45 y 50 después de Cristo, período en el que ocurrió la reunión descrita en el capítulo 15 de Hechos. El segundo viaje misionero de Pablo tuvo lugar entre los años 50 y 54 después de Cristo, período en el que Pablo tomó conciencia de la influencia de los judaizantes. Las iglesias de Galacia fueron muy afectadas por esta enseñanza. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Gálatas capítulo 1 versículo 6. Y de nuevo, ¡oh Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Capítulo 3 versículo 1. La palabra fascinó significa hechizó. Regresar a la práctica de la ley después de recibir la salvación por gracia es lo mismo que declarar que Jesús fue crucificado en vano. Los judaizantes eran personas que se decían cristianas, pero insistían en que aún era necesario seguir la ley de Moisés y las costumbres y tradiciones judías, especialmente la circuncisión. Pablo llegó incluso al punto de llamarlos falsos hermanos. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Gálatas capítulo 2 versículo 4. Para los judaizantes, si los gentiles quisieran ser salvos, creer en Jesús era solo el primer paso. Luego, los gentiles necesitaban practicar la circuncisión y guardar la ley de Moisés. Este fue el otro evangelio que los judaizantes predicaron a los gentiles en Galacia. Cristo murió para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la ley. Gracias a Dios, el que está en Cristo Jesús ya no está sujeto a la esclavitud del pecado ni de la ley. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.